Bueno, no sé cuántas personas habemos, pero los que estemos, bienvenidos al webinar para los colaboradores felices de Starter. Hoy vamos a estar con ustedes, Trini, la Jose, Bruno y yo, que les vamos a estar compartiendo un poco de buenas prácticas y buenos procedimientos que podemos utilizar para llevar a que nuestros colaboradores en las pymes sean más felices. Entonces, aquí les presento a la Jose, a la Trini, al Bruno, que estamos muy felices de estar aquí con ustedes, de compartir esta experiencia que nos ha enseñado Book y poder transmitírselas a ustedes. Así que podemos empezar, Trini y José. Gracias, Rus. José, ¿vas tú? Ya, bueno, la próxima nos presentamos los dos. Dale. ¿Sí? Dale, parte. Es que no, yo no veo nada, no se ha movido. Ah, no, pero no se ha espérate. movido. No, todavía no partó. A ver, espérame. Ahí. Dale. Ahí. Bueno, yo me presento, y yo soy la Josefa Cox, trabajo en el equipo de personas, estoy en Book hace como 6 meses, relativamente poco, pero en Book ya es harto, así como que ha habido muchos cambios, siempre hay, está creciendo mucho el equipo. Y nada, muy contenta de esta oportunidad y de trabajar en una organización con un foco tan importante y genuino en las personas como hacia adentro y hacia afuera. Así que eso, gracias. ¿Trini? Y yo soy la Trini, soy parte también del equipo de personas, trabajo con la Jose. Yo partí hace más o menos 2 años en Book y partí viendo todo lo que era la atracción de talento y ahora estoy más a cargo del área de marca ampliadora de Book. Así que ahí vamos a estar hablando de algunos de esos temas durante este taller. De verdad, ellas son las más secas. O sea, cuando nosotros le pedimos el que nos apoyaran y que nos dieran esta información para todos los clientes de Starter, ellas siempre tuvieron la buena disposición, el buen ánimo y toda la energía para poder transmitirle todo esto a ustedes. Así que a valorar que ellas estén aquí porque son muy importantes en Book. Qué amorosa, gracias, Ruth. Gracias, Rosa. Pero no para tanto. No, otro. Sí, son súper secas. Dale, José. Bueno, igual queríamos partir como comentando que al final nosotros vamos a hablar como desde nuestro contexto, desde nuestra experiencia, desde cómo hemos visto crecer a Book, cuáles son como algunos tips y buenas prácticas que les queremos transmitir, pero eso, enfocarnos en que todos tenemos un contexto distinto, ojalá puedan como sacar provecho de estos tips, pero también ojalá que sean buenas prácticas, ahí si se activa el chat, para nosotros sería muy rico como también escucharlos un poco y que compartan cómo ha sido su experiencia o qué cosas les funcionan a ustedes, como al final aprovechar esta instancia para compartir también, ¿ya? Así Con que... el Bruno estaremos leyendo todos los mensajes del chat, así que pueden escribir cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier anécdota que nos quieran contar, nosotros vamos a estar leyendo por acá. Eso, así que ahí, Ruth, nos interrumpen nomás y para que sea conversado y meten cucharas, ¿ya? Dale, Trini. Dale. Bueno, con la Trini estuvimos al rato pensando cómo le ponemos esta presentación, como pensamos tips para partir gestionando personas, gestión de personas, y en verdad al final quisimos ponerle el nombre como de nuestro propósito al final, que es tener colaboradores felices, lograr tener colaboradores felices. Y creemos que el punto de partida para esto es cómo miramos a nuestros colaboradores. Hace harto tiempo ya, antes era como gestión de recursos humanos y gestionábamos conocimientos, habilidades, aptitudes. Después con el tiempo y como se usa actualmente pasamos a hablar de gestión de personas. Pero nosotros igual queremos ir un poquito más allá y hablar como de la importancia de mirar a los colaboradores como seres integrales, con sus conocimientos, habilidades y aptitudes, pero también con sus necesidades, con sus sentimientos, con su historia, con su familia. Creemos que esa mirada es como la base que tenemos que tener para poder empezar a pensar en tener colaboradores felices. ¿Y por qué queremos colaboradores felices? Bueno, sabemos que está muy comprobado que un colaborador feliz nos ayuda a aumentar nuestra productividad, tiene mayor compromiso, trabaja más en equipo, aumenta su orgullo de pertenecer a la organización, mejora el clima laboral y bueno, nos ayuda a posicionarnos como marca también, porque al final el colaborador feliz es como nuestro mejor embajador. Al final los colaboradores son quienes logran las metas que nos proponemos como organización,
Así que trabajar en ellos y en su felicidad puede ser una gran ventaja competitiva como de cara al talento. Así que dale, Trini. Hoy día trajimos la clásica pirámide de Maslow. Es una teoría antiguísima de la psicología que habla como organiza las necesidades de los seres humanos en 5 niveles, ¿ya? ¿Por qué la trajimos? Bueno, esta teoría igual se usa harto en las organizaciones como en el campo de la motivación, pero la trajimos un poco para mostrar que hoy en día, o sea, hoy lo que vamos a hacer con la Trini, un poco como los tips que vamos a dar, van a ser enfocados en los 3 como peldaños de más arriba, porque creemos que ahí es realmente donde podemos generar valor hoy en día. No es que los otros no sean importantes, al revés. Son tan importantes que hoy en día empiezan a ser como un poco básico, como el mínimo que tenemos que tener, y lo otro es para generar la propuesta de valor. Ahí lo voy a explicar como a grandes rasgos, pero en el fondo el año número 1 sería tener una remuneración que me permita satisfacer mis necesidades básicas, tener la posibilidad de un baño, de descansar. Después el segundo peldaño es como, no sé, el acceso a seguros de salud, a tener un lugar seguro de trabajo, a quizás la posibilidad de ahorro. Y ya después los otros 3 ya están como más dentro de esta mirada integral del colaborador, como entender que tiene necesidades sociales, de afecto, de sentirse parte de un equipo, necesidades de reconocimiento, de que los respeten, de que haya confianza, de que haya canales de comunicación. Y bueno, la necesidad de autorrealización, que para Maslow es como es como súper difícil de llegar, pero lo importante es como tenerlo presente y que las personas le buscan sentido a su vida, a su trabajo y como a vivir en armonía al final. Así que hoy día nos vamos a enfocar en como tips para generar valor desde los 3 pilares de más arriba. ¿Ya? Sí. Dale, Trini. Ahí. Tal como les comentaba la José, hoy día en el fondo nos vamos a enfocar en ciertos tips pensando en ustedes, cuando empezamos a armar esta presentación, pensamos mucho en la situación de ustedes. Son empresas que están partiendo, son pymes, son startups, son empresas chiquititas, y que nosotros un poco con el objetivo de esta presentación es argumentarle un poco por qué hay que darle cierta importancia a todo lo que es el área de personas. Nosotros sabemos en el fondo que su foco principal hoy día está en el negocio mismo, en el producto, en los clientes, pero cómo con pequeños detalles, pequeñas acciones, pueden hacer un cambio importante en lograr colaboradores felices dentro de su empresa. Así que acá está como un poco el Employee Journey Map, el viaje del empleado. Es como el típico viaje que siempre se muestra, donde está todo lo que es la atracción, la contratación, el primer día, el onboarding, que está muy relacionado, el día a día, que ahí cabe todo lo que son las capacitaciones, todo lo que son los reconocimientos, feedback, programas de wellness, un plan de carrera y la de vinculación. Nosotros nos vamos a enfocar como en ciertos temas que van a ir apareciendo dentro de este viaje. Son tips súper básicos, súper grandes rasgos, pero que ustedes no tienen por qué saberlo o por qué aplicarlo el día de hoy. Entonces la idea es que ustedes puedan tomar lo que a ustedes les haga más sentido para la etapa de madurez de su empresa y los puedan empezar a aplicar. Entonces vamos a partir por el reclutamiento y selección. Es una de las áreas dentro del equipo, del team de personas que primero se tiende a realizar, porque obviamente necesitamos agrandar nuestro equipo, necesitamos atraer al talento. El talento no lo encontramos en cualquier parte. ¿Qué es talento? ¿Cuál es nuestro talento acorde para nuestra empresa? No es algo al lote, es algo que hay que ir definiendo para que su empresa sea exitosa y pueda ir creciendo también. Entonces, nosotros como establecimos 4 como pasos para partir en todo lo que es la atracción y reclutamiento. Primero, definir quiénes somos y qué nos diferencia como empresa. Hacerse esa pregunta, cuestionarse eso, probablemente ustedes como empresa ya respondieron a la pregunta de su visión, cuál es su visión como pyme, como empresa. También probablemente a sus valores. Lo importante de los valores siempre es definirlo en base a lo que ustedes son como empresa hoy, culturalmente, con qué se identifican. Por eso nosotros siempre recomendamos los valores, hacer como este cuestionamiento con todos los colaboradores, no solo los líderes, no solo los dueños de la empresa, sino que preguntarle a todos qué les representa como empresa, qué los identifica hoy día como empresa y establecer esos datos que salgan de los colaboradores como sus valores. Tiene que hacerle sentido a todos los colaboradores, no es un invento, no es lo que a ustedes les gustaría hacer como empresa, sino lo que hoy día son. Y eso es lo que los va a representar y los va a camisetear y los va a hacer realmente vivir la cultura. Y
entender cuál es hoy día su propuesta de valor hacia el empleado. ¿Qué los diferencia hoy día a ustedes como empresa de la empresa de al lado, de la competencia de al lado? ¿Qué hace que sus colaboradores actuales hoy día elijan trabajar con ustedes y no con esa empresa de al lado o con la competencia? Y eso hay que entrar a identificarlo antes de salir a buscar personas, porque si nosotros no nos conocemos como empresa, no sabemos cuál es nuestra propuesta de valor, no sabemos cuáles son nuestros valores, nuestra misión, ¿cómo vamos a salir a vender de cierta manera nuestra empresa para atraer talento? Porque al final lo que es reclutamiento de selección es salir a buscar clientes, pero estos clientes son candidatos. Uno tiene que vender la empresa, tiene que salir a buscar. Y probablemente los candidatos van a querer saber a qué tipo de empresa van a entrar. Tienen que saber a dónde están entrando. Uno se interesa en su primer trabajo, en su segundo trabajo, en cualquier trabajo, a la empresa que está entrando. Y ahí entonces, una vez que se definen se tiene claro todos estos valores, esta propuesta, esta visión y misión, ya sabemos cómo empezar a escribir y publicar atractivas publicaciones. Entonces, en estas publicaciones, independiente del medio por el que sea, si son por plataformas de empleo, si son por WhatsApp, si son por Facebook, Twitter, la plataforma que sea, es muy importante que muestren no solo los requisitos y las funciones de las vacantes, sino que también muestren su cultura, muestren sus valores, muestren esos que los diferencia esa propuesta de valor y que lo hace que hoy día sus empleados los elijan a ustedes. Porque eso es lo que probablemente va a hacer que ellos también los elijan a ustedes. Entonces, hace la diferencia el hacer una buena publicación, por mucho que sea una plataforma masiva o un WhatsApp, hace la diferencia. Entonces, eso por un lado, cuando ya redactan, y dónde salir a buscar en el fondo, dónde publicar estas publicaciones que hablábamos, hay distintos medios, puede ser a través de LinkedIn, de forma general en el muro, también está el plan pagado, pero probablemente ustedes no están pensando en eso todavía, pero sí lo pueden hacer a través de los muros. Sus mismos empleados pueden publicar las vacantes, a través de referidos. Hoy día, yo trabajaba antes en una empresa de retail y el 90% de las contrataciones eran referidos. Entonces, hay un papel muy potente de referidos, muchas empresas crean su propio portal de referidos. También está, por ejemplo, trabajando.com, la Bolsa Nacional de Empleo, que es gratuita, que son bolsas donde generalmente uno puede reclutar cargos más operativos. Está Reclut, que tiene convenio con muchas universidades, si uno quiere un perfil más de recién egresado, más novato. Está Get On Board para perfiles tecnológicos. Hay una infinidad de portales. Así que, y si no, obviamente también están los medios como WhatsApp, que hoy día se usa mucho, Instagram también se está usando mucho para reclutar, Twitter, Facebook, etc. Y ya el último paso son las entrevistas. Es importante, aunque no se hagan tantos procesos de selección, tener una pauta definida, porque puede ser que hoy día yo entreviste, puede ser que el día de mañana entreviste a la persona al lado, puede ser que entreviste. Entonces, ¿con qué criterio nosotros hoy día evaluamos como empresa? Es importante definir un criterio común para todos. Y ahí, lo que nosotros hemos hecho que nos ha servido harto, es evaluar en base a los valores. ¿Por qué nosotros decimos que los valores es lo principal? Porque finalmente nuestro deber es hacer, en primera instancia, el match cultural. Las competencias técnicas se pueden aprender, obviamente uno las tiene que evaluar también, pero el fit cultural no se aprende, se es o no se es, se identifica la persona o no se identifica con la empresa. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar de evaluar estas competencias, estos valores de la corporativa. ¿Qué es lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en base a nuestros valores? Que son 4, establecimos ciertas preguntas que queríamos que dan como indicios de estos valores si se cumplen o no. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un valor que es somos cercanos. ¿Qué es para nosotros ser cercanos? Significa ser colaborativos, trabajar en equipo, la comunicación. Entonces, todas estas preguntas elegimos estas preguntas que valoran estas competencias relacionadas al valor somos cercanos. Entonces, a nosotros por ahora nos ha funcionado súper bien eso, y te permite evaluar de una manera más objetiva. También, ¿qué es lo otro que hicimos para evaluar de una manera más objetiva? Son los scorecards. Los scorecards son al final ciertas pautas donde se evalúan competencias para el cargo, para un cierto cargo, donde hay un puntaje esperado y tú evalúas tú puntúas en el fondo según las competencias que quieres evaluar para ese cargo, la puntuación que recibió esa persona, independiente si fue el esperado o no. Se puede poner una escala de 1 al 10, de 1 al 5, y eso que te permite finalmente ir comparando los distintos candidatos, quién cumple quién sacó más puntaje en el liderazgo. Para mí en este cargo era importante el liderazgo. ¿Quién sacó mejor puntaje en creatividad? Que para mí en este otro cargo era la creatividad lo más importante, y así. Y también el día de mañana,
te permite hacer una revisión de si la persona, por ejemplo, no funcionó, ya, ¿qué tuvimos acá? ¿Dónde nos caímos en esta evaluación? O si la persona fue un potencial talento, que le fue muy bien en la empresa y se fue desarrollando, mira, esto salió en su scorecard, significa que estamos evaluando de buena manera. Entonces también te permite esta evaluación más objetiva. Ahí puedo comentar algo chiquitito, que como que conversamos harto cuando estábamos armando esto con la Trini, la importancia de que como que todo lo que habló la Trini está muy enfocado en los valores organizacionales que nos proponemos o que tenemos como con los que nos identificamos, la importancia de que sean como realistas, como que es muy fácil caer en el valor bonito, en el valor ideal, pero en verdad tienen que ser realistas porque es cómo nos identificamos, es realmente cómo es tu organización hoy en día y es lo que vas a salir a proyectar, lo que vas a salir a buscar. Entonces, como no caer siempre como en lo lindo, de repente, no sé, somos flexibles, no, nada que ver si eres una organización que en verdad no te puede dar esas cosas, como que es muy importante de verdad hacer como un levantamiento, meterle cabeza y ser súper realista con los valores que nos proponemos para que... Yo tengo una pregunta que seguro los que están conectados la tienen. ¿Estos valores pueden ser reajustables en el tiempo? Porque como la empresa va madurando, va creciendo, entonces supongo que si en algún momento tienen este valor, pero después como que ya pueden llegar a ese valor soñado, partiendo del valor real que tienen en este momento. Exacto, Entonces yo creo que eso yo creo que lo realista. eso lo pueden tener en cuenta, de que pueden tener el valor que tienen real en este momento, pero trabajando para llegar a ese valor al que quieren, en el que sueñan, en el que están pensando llegar en algún momento. 100%, Rus. De hecho, nosotros mismos hoy día estamos haciendo un replanteamiento de nuestros valores. La José, desde el área de hoy, están trabajando, haciendo focus group para como un poco reestructurar estos valores. Como dice la Rus, nosotros estos valores los pusimos cuando éramos 15, 20 personas, hoy día somos 600. Quizás ya no es ya no funcionamos, ya no trabajamos de la misma manera, pero muy importante lo que está haciendo el equipo de la José, que hoy día están haciendo focus group y escuchando a los colaboradores de qué es lo que a ellos los identifica y reestructurarlo en base a lo que los bookers, en nuestro caso, creen que son nuestros valores y creen que los representan, que es lo que decía un poquito la José. Oye, aquí tengo acaban de hacer una pregunta. Rubén pregunta que si hay una plataforma web para los referidos o cómo se pueden llevar el tema de los referidos. Generalmente las empresas las construyen. Nosotros teníamos una plataforma, una ATS en el fondo, en mi empresa anterior, que nos creó un portal de referidos, pero tuvimos que pagar. Sí, generalmente, yo no conozco ninguna plataforma específica de referidos. Los ATS generalmente tienen un módulo de referidos o te pueden crear un módulo de referidos. Sí. Ahí yo caché que Rubén estaba preguntando si referidos es una plataforma, pero en verdad no, nos referimos como a la gente que refiere las mismas personas de tu organización, en el fondo a alguien que venga recomendado por alguien de tu organización. Eso nos referimos con referidos. Sí, y nosotros realmente lo que hacemos es, o lo que hacíamos quizás cuando éramos una empresa más chiquitita, viralizamos los procesos, no sé, si teníamos un WhatsApp de todos los bookers, oigan, estamos buscando una persona y mandábamos el afiche y ellos mismos lo viralizaban. Al final, ¿quién más que los propios colaboradores de tu empresa saben quién podría y quién no calzar en tu empresa? Obviamente con un filtro, pero ahí ellos ya te están ayudando mucho con ese fit cultural, ese match cultural. Y yo también quería aportar un poco, Rubén, a tu duda, si es que te ayuda, digamos, que yo también he visto que hay varias empresas en el fondo que son como más grandes, que dentro de los portales de postulación de las mismas páginas, y yo creo que es algo que tú también puedes hacer si es que tú manejas tu negocio a través de una web o algo. En el caso de que tú hagas una plataforma o una parte de tu plataforma para postular, así como, oye, no sé, sube tu currículum, aquí todo, hay mucha gente que ahí mismo ingresa, o sea, habilita como un recuadro de como, si alguien te recomendó, ponme su nombre, y es como alguien de tu misma empresa que tú puedas saber. En el fondo, como que ahí yo creo, y las chiquillas acá que son las expertas me podrán corregir si estoy mal, pero yo creo que esa puede ser una forma en el fondo de que tú puedas tener como un, no sé, si
Juanito, que es tu, no sé, contador, le dio este link para que, no sé, puedo inventar, un amigo de él o su sobrino o cualquier cosa, postule, tú le puedes ir a preguntar a Juanito, oye, y caché que este gallo te puso a ti como referencia, cuéntame qué onda, y en el fondo como que tú puedas tener como una noción un poco más preliminar y que te complemente en el fondo todo este proceso de selección para, en el fondo, con la persona que está trabajando dentro de tu misma empresa. Seguimos con, no sé si hay alguna otra pregunta o seguimos. Dale, yo creo que a lo más igual podemos volver a los temas. Sí. No pasa nada. Démosle nomás, aquí el chat está abierto para cualquier pregunta. Pueden ir escribiendo, nosotros estamos aquí leyendo para responder sus preguntas. Buenísimo, cualquier cosa me interrumpe. Entonces ahora vamos a pasar al onboarding, que creemos que es otra de los procesos dentro que puede realizar un team de personas o alguien a cargo de personas, que son fundamentales para el seguimiento como post-contratación. A ver, sigo. ¿Por qué el onboarding es tan importante? Voy a partir un poquito con la parte de abajo. Porque un proceso de selección y un mal proceso de selección y una mala inducción son en buena medida los responsables de una rotación a corto plazo. Y acá sale un estudio de Top Employers Institute, que 2 de cada 10 trabajadores se van de la empresa los primeros 3 meses de haber ingresado. Entonces, siempre se habla que el proceso de atracción y contratación en gran parte es parte de un onboarding, porque al final es la primera imagen que nosotros damos al candidato. La diferencia está que en el onboarding este candidato ya se convirtió en empleado, y es la primera imagen que tú le das de la empresa cuando ya es un empleado. Entonces, habla de un poco esta acogida que uno le hace a este empleado, y por eso yo elegí esta definición, donde habla de que el onboarding es un plan de acogida, es decir, aquellas acciones que establece una organización para socializar en los conocimientos, prácticas, programas, políticas, clima y cultura organizacional a los nuevos empleados, para facilitar la adaptabilidad de estos dentro de las dinámicas de la empresa. Me gusta esta definición porque también mete mucho el contar y el aprovechar esta instancia para transmitir la cultura y el clima de la empresa. Yo creo que eso es fundamental. Se tiende mucho a que la persona entre y se le empapa de los conocimientos técnicos, de lo que tiene que hacer, de sus proyectos, y muchas veces se deja de lado el transmitir la cultura, en empaparla. Hay que aprovechar ese primer día, esa primera semana, que probablemente va a tener menos trabajo técnico, de que se empape la cultura, de mostrarle cómo nosotros funcionamos como empresa, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros canales de comunicación, que aproveche de empaparse de esa cultura. Y acá les traemos algunos tips que podrían hacer ustedes para partir. Simple, no necesitan mayor presupuesto, son pequeños detalles. Por ejemplo, el primer acercamiento con el nuevo integrante. Tener este primer acercamiento previo a su ingreso. Suena muy obvio, pero muchas personas quedan colgadas y no tienen idea. Ya le dijeron que va a entrar el lunes 6, pero hasta el viernes no tiene idea, no sabe qué va a hacer, no sabe cuándo. Y el nivel de ansiedad para un candidato, para una persona que va a entrar a su nuevo trabajo es altísima. Entonces, si uno tiene este primer acercamiento, le manda un mail, hola Pepito, bienvenido, el lunes partimos a tal hora, te agendo, con eso ya uno puede bajar la ansiedad. Lo mismo con lo que sale abajo, el cronograma de actividades. Uno aprovechando este mail le puede decir, mira, esta semana vamos a hacer esto, esto y esto. No tienen para qué tenerle la semana de diversión ni panoramas todos los días, sino que ciertos días, ciertos horarios agendados para que la persona sepa que cuenta con alguna capacitación, que alguien le va a transmitir algo, que alguien lo va a pescar, que alguien lo va a recibir. Simplemente eso. Ahí también sale un primer día memorable a la derecha. Eso también es clave, porque al final, en el primer día de onboarding, uno probablemente va a llegar a la casa y la familia le va a preguntar cómo te fue. Le van a preguntar los amigos, los ex compañeros de pega. Todos te van a preguntar cómo te fue. Y esa persona va a hablar. Y eso va a hablar de tu empresa y va a dejar una marca de tu empresa, va a dejar una imagen de tu empresa. Entonces, si su primer día fue memorable, va a decir, oye, la empresa es bacán, me acogió, o tuvo un almuerzo, tuvo un desayuno, un pequeño detalle y la persona la puede hacer feliz y va a hablar bien de tu empresa. Y por el contrario, si no, la persona va a quedar decepcionada, va a hablar mal de tu empresa, y eso se empieza a transmitir. Entonces, el primer día memorable no tiene para qué ser el magno evento, puede ser un desayuno del equipo, puede ser un almuerzo, puede ser un kit de onboarding, que no tiene por qué ser el Mac que hoy día sale en las redes sociales, puede ser una cajita de dulces con una tarjetita,
una polera, un lápiz, lo que sea, pero que sienta este nuevo colaborador que hay una preocupación por detrás, que alguien lo está esperando, que alguien lo está recibiendo. Yo creo que también es un poco ponerse en el lugar de uno, en el fondo, uno cuando entra a una pega, cómo le gustaría que lo recibieran, un poquito pensar en eso. También asignar un mentor puede ser como bien útil de cara a este nuevo colaborador, sobre todo en estos tiempos que uno entra ahora a un trabajo de forma remota muchas veces, uno no tiene la persona al lado disponible para preguntar cualquier cosa, a uno le da no sé qué interrumpir, llamar, escribir en un chat, entonces saber esa persona que sepa que cuenta con un mentor, con un body que en el fondo lo puede apañar, ¿cierto? Frente a cualquier situación, que frente a cualquier duda puede recurrir y la persona sabe que esa persona está con los brazos abiertos para cualquier duda, yo creo también es un alivio para este nuevo ingreso y se lleva una tremenda experiencia. En el onboarding, este primer día o primera semana, es importante también dar una visión general de la organización. Por ejemplo, contarles de cómo se creó la empresa, cuáles son los valores, el propósito, qué han hecho de forma cultural, como empaparle un poco lo que les contaba de esta cultura. Y mostrarles cómo funcionan las distintas áreas, quiénes lideran los equipos, cómo están compuestos, para que la persona como que un poco no se vea abrumada con la cantidad de información, que suele ser muchísima al principio. Y también se recomienda mucho partir como entregándole a estos nuevos ingresos proyectos más chiquititos, que sean alcanzables al corto plazo, cosa que la persona no se frustre, no se agobie, y a medida que ya los va cumpliendo, ir entregándole proyectos más grandes. A nosotros, ponte tú, una cuestión que nos funciona mucho, es que todos los meses, o todos los nuevos ingresos, Jaime, que es nuestro CEO, se junta con todos los ingresos del mes y les cuenta cómo partió la empresa, entonces también es rico. Y parte de nuestros valores es la cercanía, la horizontalidad. Entonces, tratamos de hacerlo de esta manera, que el CEO conozca, se presente, conozca los nuevos ingresos. Y nos han comentado que es una instancia muy rica y no cuesta nada, una hora al mes. Entonces, pequeños detalles que hacen la diferencia. Sí, Ahora, niña, va que aquí Rubén, ¿puedes devolverte un poquito? Rubén obvio, preguntó que si el onboarding es el programa de inducción o es más amplio que el programa de inducción. el proceso de onboarding tiende a ser todo el proceso de un poco como adaptarse primero a la cultura, a los conocimientos técnicos del área, como que incluye, como que se tiende a dividir en dos partes. El onboarding de empresa, de los valores, cómo está compuesta la jerarquía, las distintas áreas, y también el onboarding en puestos, todo lo que es como el conocimiento técnico. Pero un poco lo que nosotros queremos transmitirles con esta diapositiva es que no se queden solo en lo técnico, que obviamente lo tienen que tener en algún minuto porque esa persona tiene que partir trabajando, sino que también le muestren la parte más general, más valórica, más cultural de la organización. Yo quiero contar un poco mi experiencia, que para mí fue impactante el tema del onboarding cuando entré acá a Book, porque yo decía así como, ¿cómo se sabe mi nombre? Mi nombre es difícil. Y de verdad se sabía mi nombre, y hola, ven acá y te invito, y está el mentor, y te quiero explicar la parte técnica, pero también quiero que conozca mi cultura. Y yo decía, pero ¿cómo tanta alegría? O sea, a mí me impactó, o sea, todas estas cosas que la Trini y la José le están comentando, se practican en Book, y para los empleados que vamos entrando de verdad es impactante, y por eso ellas pusieron todo esto para que sus empleados sientan lo mismo que nosotros sentimos al entrar en Book y que ustedes lo puedan practicar dentro de sus empresas. Entonces A de mí, verdad como es impactante todo esto cuando uno va ingresando. a mí me gusta mucho como ponernos en el lugar, como cuando uno entra a un lugar nuevo, es muy importante como el cómo te reciben. Y nosotros ahí que estábamos con la Juana, que del equipo está haciendo como un levantamiento de cómo hemos hecho últimamente el onboarding, y uno se da cuenta que las cosas que más valoran es que la gente los salude, como la Ruth dice, que se sepan el nombre. Son cosas muy chiquititas que influyen mucho en el primer día, donde uno llega como semi vulnerable, uno es súper pollo, uno no conoce nada. Entonces, en verdad, cosas como muy pequeñas pueden hacer realmente un cambio en cómo te adaptas a tu organización, en cómo te sentís en tu primer día. Y aunque no lo crean, el primer día, la primera semana importa y mucho, mucho, mucho. Y también no solo dejarlo ahí, quizás dejarlo también de estar, no sé, 3 meses como súper encima con este mentor que habla la Trini, como que el proceso de onboarding no puede quedar solamente también en el primer día ni en la primera semana, es un proceso largo de adaptación como para llegar al máximo potencial del colaborador. Me Y importa lo yo que dice quería, la José. dale Ah, Trini, sorry.
No, solo como agregar a lo que decía la José, que no puede quedar en la primera semana. O sea, también se recomienda mucho relacionado al asignar un mentor, es hacer un seguimiento. Nosotros, por ejemplo, en Book hacemos un seguimiento al mes de cómo está esta persona, cómo le ha ido, qué mejoraría. Puede ser el mismo mentor, puede ser una persona del área de persona, o si es que no, yo creo que en su situación es más fácil que el mismo mentor se haga cargo de eso, pero a las 2 semanas al mes le vaya preguntando cómo está, que tenga ese espacio para también, pucha, si algo lo tiene como abrumado, lo pueda comentar, que sienta ese apoyo. Es un seguimiento y en general el proceso de onboarding dura 6 meses. O sea, está comprobado que la persona se demora en adaptar 6 meses a su nuevo trabajo. Entonces, es un proceso largo. Obviamente, la primera semana es la que más se tiene que estar ahí encima, porque la persona no tiene idea dónde está parado, está partiendo, no conoce a nadie, pero el proceso en sí es un proceso de 6 meses de adaptación. Claro. Yo quería también, agarrando el comentario que me hizo Rubén en el chat, en el fondo preguntando si es un programa de inducción o es más amplio, yo creo, Rubén, según lo que yo entendí, como que esta diapositiva por sí misma como que te responde un poco eso, en el fondo de que el proceso de onboarding no es solamente como inducir a la persona al trabajo con las herramientas, con los equipos internos que se relacionan en el día a día, digamos, sino que también están todas estas cosas que son complementarias. Ahora, yo también quería comentar un poco, quizás desde el lado como del emprendedor, digamos, de la persona. Yo sé que esto puede ser súper de repente como desafiante en el sentido de que, no sé, vos, si tú tenés tu empresa y está ahí hasta el cuello con los correos, los proveedores, que las compras, los clientes, para arriba y para abajo, de repente puede ser difícil abarcar en el fondo todas estas cosas o incluso como algunas si es que vaya a elegir, ¿cachai? Pero es súper importante también tener en cuenta de que cuando uno está construyendo una empresa, uno no solamente está construyendo como esta como maquinita de producción o de generar plata, ¿cachai? Sino que al final del día como que todo lo que tú haces dentro de tu empresa, que es en el fondo lo que a ti te encanta hacer, ¿cachai? Es la razón por la cual tú hiciste tu empresa, digamos, todo se va a ver potenciado y se va a ver mejorado por tener un colaborador feliz, ¿cachai? No solamente porque la gente va a ser más buena onda en las reuniones o te vaya a cruzar como en la oficina y vaya a decir como, oh, qué tela, así, y van a estar muy felices, sino que, como decían las chiquillas, la gente que está feliz trabajando, no solamente es como más agradable trabajar con ellos, sino que responden de mejor manera, manejan de mejor manera las frustraciones, son más productivos, son más creativos, están más enfocados en la innovación. Entonces, de repente yo sé que puede ser un poco desafiante como abarcar estos puntos, sobre todo cuando uno no está acostumbrado, ¿cachai? Y cuando la especialidad de uno, yo soy ingeniero y de repente me pasa que no sé, pues si hubiera sido psicólogo, quizás como que hubiera sido más fácil como aplicar estas cosas de mejor manera, ¿cachai? Pero de repente hay diferentes estrategias cortitas que uno puede hacer para en el fondo como dejar una huella en esa persona nueva que viene y en el fondo que trabaje desde el principio mucho mejor y mucho más feliz. Eso. 100%, Bruno. Acá nuestro rol es convencerlos porque tienen que partir por alguna patita. Bueno, Dale, José. ahora hablar del feedback y reconocimiento, que es algo que creemos que tiene que ir como más o menos transversal. Me encanta que vaya como justo después del tema de onboarding porque después, una vez que ya estamos como insertos en la organización, igual falta como este proceso de adaptación, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de ir tomando desafíos, y el feedback y el reconocimiento es como demasiado importante para poder lograr eso. Así que, dale, sí. Son bastante conocidos igual los beneficios como del feedback y el reconocimiento. El feedback estimula el desempeño organizacional, nos permite una mejora continua porque vamos detectando oportunidades de mejora y desafíos, nos permite crear planes de acción que también podemos hacer, que nos permiten hacer seguimiento sobre estas mejoras en el desempeño de los colaboradores. El reconocimiento genera compromiso, motivación, excelencia, creatividad, proactividad. Pero en verdad lo que queríamos destacar hoy día con la Trini es la importancia del cómo dar feedback y cuándo de esta conversación, que ahí está la magia verdadera y del impacto que puede generar una conversación de feedback y el entregar reconocimiento. Igual me voy a enfocar un poquito más en el feedback por el hecho de que es una conversación difícil con un alto componente emocional. En el fondo
Si es que no nos preparamos, si es que lo vamos en un mal momento, podemos incluso desmotivar al otro, mientras que si damos un buen feedback y en un buen momento preparado, podemos, no sé, invitar a la apertura, a la innovación y realmente generar un cambio, un impacto y todas estas palabras bonitas que aparecen acá. Así que les vamos a dar algunos tips como chiquititos de enfocados en eso, en el cómo y cuándo. Dale. Partir, cómo prepararnos para dar feedback. Ahí, como lo estábamos comentando con la Trini, tenemos que comunicar desde el principio, pero desde el día uno, incluso en la publicación, en la entrevista, en el primer día y en el día a día, las normas de desempeño y lo que esperamos de cada colaborador. Tienen que tener súper claro, de la forma, también es como cómo justificamos el proceso de feedback y nuestros juicios al final es con el desempeño esperado. ¿Ya? Un segundo tip que es muy importante es no dejar pasar tanto tiempo. Tiene que ser inmediato, el colaborador tiene que recordar como súper claro qué fue lo que pasó, cómo fue. Entonces, en verdad, no esperar tanto tiempo, entre más inmediato es más efectivo. Otro tema importante es prepararte y preparar el entorno. Esto de ser inmediato tiene que como que tener un poco de cuidado, porque obviamente que al ser una conversación con un alto componente emocional, tiene que estar en un ambiente cuidado, haber un poco de privacidad quizá, no que sea justo después de una discusión, de una pelea. También prepararnos nosotros, la comunicación no verbal dice mucho, tenemos que estar tranquilos, como prepararnos para dar feedback, para crear una conversación de feedback, más que, a mí no me gusta esto de dar feedback, la idea es que sea una conversación de ambos, que se pregunte qué piensan, cómo estamos, todo, ¿ya? Y parte de eso es crear un contexto también, hacerse la pregunta de por qué estoy dando feedback, como no dar feedback por darlo, sino por qué estoy dando este feedback, en qué puede contribuir en nuestra relación, cuáles son los beneficios de darlo. Igual ahí tenemos una parte que es como ojo, ¿por qué? Porque el dar feedback al final es dar y recibir juicios, ¿ya? No son afirmaciones, es como cada persona o como tu jefe interpreta tu desempeño y tus acciones. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado, buscar reales fundamentos para estos juicios y no solamente como decir lo que uno piensa, sino que en verdad prepararse, ¿ya? Vale, Temi. Entonces, luego de esta preparación, ¿cómo dar feedback? Muy importante siempre el lenguaje en primera persona. Tenemos que hacernos responsables de nuestros juicios. Es como que en el fondo no hablar de como estuvimos conversando o como equipo, no, hazte responsable de lo que estás diciendo, es un juicio tuyo y es muy importante esa como responsabilidad del lenguaje en primera persona. Centrarse en acciones, no en la persona, no personalizar, o sea, tú eres impuntual, no, en el fondo ayer llegaste impuntual, ¿ya? Esa es como la importancia como del lenguaje que usamos en el momento de dar feedback. Ser muy específico del momento, de lo que se esperaba también, comunicar como por qué en el fondo estamos dando feedback, cuál era el comportamiento esperado. Ahí está esta regla del 3x1, como de 3:1, la importancia de dar aspectos positivos también. Al final es como es emocional, tiene mucho componente emocional, que no sea como un ataque, sino que también haya la importancia como del equilibrio, ¿ya? Algo que encuentro muy importante también es preguntar y escuchar. Que sea una conversación, no simplemente entregar y preguntar, ¿te hace sentido? ¿Cómo te sentís con esta conversación? No sé, ¿qué opinas? ¿O cómo podemos mejorar? Va muy acompañado de esto de co-crear planes de acción y nuevos acuerdos, ¿ya? La idea es que sea fluido, conversado, porque así también la persona se compromete mucho más con lo que estamos, con la conversación, y como que puede ayudar a bajar alto la ansiedad, esto de estar como trabajando juntos para mejorar al final nuestra relación, nuestro desempeño y como siempre enfocados en lo que queremos lograr con este feedback. Y bueno, algunos tips como de qué no hacer, jamás tú eres, como evitar etiquetar, porque recordar que tenemos que enfocarnos en acciones, o si no, uno lo siente mucho más como un ataque. También no generalizar o exagerar, siento que estos tips sirven también como para relaciones de pareja, pero bueno, es aplicable a todo. Como jamás el tú siempre o en todo pasa esto, no, en verdad preocuparse de ser muy específico y tampoco no escribir intenciones o motivos, en verdad
preguntar, jamás no te apasiona, no te veo motivado, preguntar cómo te sientes, no sé, creo que preguntar es la clave también para para que no se sienta como un ataque. 100%, y como solo ahí complementando un poco lo que dice la José, como eso de siempre co-crear y preguntar a la persona si le hace sentido, como en la regla del 3-1, que es una regla muy, muy utilizada en el coaching, los 3 feedback positivos y después el de mejora. El de mejora siempre es importante como un poco planteárselo como un desafío, más que tú estás haciendo mal esto, faltó esto, como desafío a mejorar de tal manera, porque si no lo va a recibir como un ataque, que era lo que decía la José, que hay que en el fondo evitar ese sentimiento de ataque. Sí, y ser claros también, como, ya, esto fue como estuvo tu desempeño hoy día, esto es lo que espero, ser súper claro, porque es muy fácil decir no me gustó esto, pero hay que decir lo que uno espera realmente. Creemos que ahí está el verdadero aprendizaje, como el entender dónde está tu brecha, en dónde estoy hoy día y dónde tengo que estar. No sé si hay alguien... No hay una pregunta, pero yo quiero preguntar porque yo estoy pensando como ellos. ¿Cada cuánto tiempo se debería hacer este feedback dentro de las empresas? ¿O qué es lo Mira, recomendable? generalmente, como en empresas más grandes o como que se hacen procesos de cada 3 o cada 6 meses, pero como esos son los procesos más formales, ¿ya? Que está bien porque ahí quizás de repente están acompañados de evaluaciones de desempeño, pero para mí, y quizás es algo como de mi experiencia, no sé si es la regla, pero para mí en verdad es importante que sea constante, que sea inmediato. En verdad, cuando pasó algo que a ti no te acomodó, que dificultó la relación del equipo, es muy importante decirlo y no esperar al feedback de 6 meses después, porque después no va a ser tan efectivo. Entonces, yo creo que la inmediatez es muy, muy importante, siempre con cuidado, pero nada, no esperar 3, 6 meses, sino que ser más directo también. Sí, Sí, yo también... eso yo creo que es una de las cosas que es importante recalcarlo, porque, o sea, de aquí a 6 meses quizás se nos pudo olvidar lo que pasó en ese momento y que podemos mejorar de inmediato, como tú dices, José. Entonces, gracias por responder la pregunta y espero que ustedes tengan también esa duda y que les esté sirviendo estas Sí, preguntas. esa es buena pregunta también, y al final lo que dice la José, como está a distancia formal del feedback, pero el reconocimiento hay que hacerlo cuando haya que reconocer, si hay algo que mejorar, decirlo en el minuto, como mientras más inmediato, más efectivo, un poco lo que decía la José al principio. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de programa de wellness, que creo que es algo que ha estado mucho en boga ahora, como, bueno, por las dificultades que hemos estado viviendo como desde los temas sociales y la pandemia. Así que, dale, Pili. Como hablar de wellness, al final, es como hablar de la conciencia que tiene la empresa en favor del bienestar de sus colaboradores. ¿Ya? A mí me gusta porque es como parte de esta mirada integral que estamos hablando de los colaboradores. Al final, es entender que tienen necesidades, que tienen prioridades, que tienen miedos, y un programa de wellness puede como ser muy efectivo desde ahí, ¿ya? Trajimos algunas cifras que nos parecían interesantes porque muestran como la importancia que puede tener un programa de wellness en una organización. El 53% de los profesionales considera el paquete de beneficios antes de aceptar una propuesta de trabajo, y el 67% de los participantes de una encuesta como de programas de wellness comentaron que los programas de wellness elevan su compromiso con la misión y las metas de la organización. Es muy importante, sabemos que lo valoran y que podemos hacer cosas pequeñas que están como dentro de este marco del programa de wellness. ¿Cómo armarlo? Yo creo que es como lo que hemos hablado todo el rato igual, pero lo importante de conocer y analizar las necesidades de nuestros colaboradores, sobre todo hoy en día, que en verdad han cambiado mucho, sobre todo con la pandemia. Ahora entraron temas a la mesa como, no sé, la salud psicológica, el equilibrio vía-trabajo, la importancia de la seguridad, como entender cuáles son las cosas que ellos valoran, cuáles son las necesidades que tienen hoy en día, para poder empezar a armar este programa de wellness. Después, ahí Rubén, perdón, es que me desconcentré con el comentario, pregunta que como que vuelva a repetir lo de wellness. Al final es la conciencia que tiene la empresa sobre el bienestar de los colaboradores.
¿ya? Y un programa de wellness al final es un programa de bienestar. Eso sería, ¿ya? Bueno, una vez que tenemos analizados las necesidades de los colaboradores, es muy importante evaluar el costo y beneficio, porque al final, bueno, son iniciativas que tienen un costo, no tienen por qué ser monetarias, también cuestan tiempo, entonces es muy importante tener eso como muy claro y para también poder medir, ver si fueron efectivas, medir el impacto. Bueno, en tercer lugar, comunicar. Interna y externamente, los programas de wellness son muy importantes, como decían ahí, como de cara al talento. La gente valora el programa de wellness para entrar en una organización, para mirarla. Así que lo importante es la comunicación interna y externa y definir reglas muy claras. Esto es como ya, porque en verdad siempre está la excepción de la excepción, así que en verdad ponerse en todos los escenarios para no tener problemas, sobre todo con los beneficios, creemos que es muy importante. Y por último, así como tip súper básico, siempre evaluar y realizar ajustes de los programas. Evaluar porque ver si es que realmente están generando el impacto que nosotros queremos, si es que les acomodan. Evaluar también las necesidades nuevamente de los empleados, como que sobre todo ahora que está todo como avanzando muy rápido, cambian mucho. Así que estar siempre encima y abiertos a realizar ajustes en nuestros programas. Vale. Y bueno, algunas iniciativas como las trajimos como para que se entienda un poco qué tipo de cosas se pueden enmarcar en este tipo de programas, porque hay veces que es como que lo ven solamente como beneficio y de repente son cosas también más simples o cosas que podemos hacer internamente que ayudan a este programa de wellness. En primer lugar, por ejemplo, entregar tips de ambiente saludable o tips para el teletrabajo, hacer pausas activas, actividades de recreación, actividades extralaborales, conocerse fuera del trabajo también, ¿no? Quizás no tan solo como en la formalidad del trabajo, quizás también un poquito más afuera. Charlas con temáticas de interés. Aquí es importante, yo creo, como aprovechar el talento interno. Todos somos distintos, todo está lleno de, si uno entra en una organización, sobre todo ahora nosotros que nos pasa que somos más grandes, está lleno de expertos en temáticas de todo tipo, entonces salir a buscar, preguntarle a los colaboradores si quieren aportar en algo, eso genera como es un aporte para la organización y para el colaborador también, como que es muy rico poder compartir conocimiento. También el tema del canal de ética y la contención emocional, esto es como, así podemos quizás generar un espacio para atajar algunas situaciones un poquito más complejas, que pueden ser más como de manera anónima. Creemos que es bien importante para el tema del bienestar. Bueno, esto de beneficios especiales por evento, no sé, lo típico para el matrimonio o embarazadas o, no sé, de mudanza, como quizás entregar un poquito más de flexibilidad para esos eventos. Y algo que estos dos últimos a mí me encantan porque siento que se viven mucho en Book y yo antes, en mi empresa anterior, que tengo una empresa algo más tradicional, no lo había vivido tanto y creo que en verdad es clave como en esto de que hablábamos de que puede influir mucho en el compromiso con la misión y los valores de la organización y la visión. Celebrar los hitos importantes de la organización, el año, el primer cliente, los 5 años, cualquier hito como importante, celebrarlo todos juntos, como hacer parte como de esta comunidad de la organización. Y también mostrar éxitos y avances de la organización que vayan reflejando el impacto que van teniendo los colaboradores. Puede ser mensual, es solo de repente cuando tienen a todas las áreas metidas, que todos vayan conociendo lo que hace el otro, y sentirte al final parte y que se valora lo que estás haciendo y que es parte como de los logros y del éxito de tu organización. Así que... Yo ahí quiero hacer una pequeña preguntita, así como que puede ser complementaria o puede ser como un consejo o un anticonsejo. Porque hay muchas empresas que sobre todo, que se conforman en gran parte por el equipo de ventas o el equipo de servicio al cliente, ¿cierto? Y muchas empresas yo he visto que hacen como programas de competencia interna y en el fondo como que empiezan a premiar a las personas que tienen mejor desempeño, como que, y en general como que se genera con esta competencia dentro del mismo equipo. ¿Eso es un incentivo bueno para los equipos o es algo que produce como más roces que como esta competencia como sana de decir como, oh, sí, me voy a esforzar más para que sea mejor? Porque si estoy buscando bienestar, de repente se puede ser como un arma de doble filo, ¿no? Mira, es que yo creo que primero, no sé si eso cae dentro de un programa de bienestar. Ya. Y dos, creo que no hay reglas.
como que todo depende de cómo lo manejes, de cómo lo comunicas, de cómo lo moderas también, como que, no sé, Trini, ¿qué quieres decir? Sí, no, yo creo que eso cae un poco más como en el reconocimiento, que era lo que hablábamos antes. Claro. Y en nuestra como experiencia, lo que a nosotros nos ha funcionado, que yo creo que ahí Bruno sí tiene un punto importante que puede generar mucha competencia, el premiar en base solo a resultados, que creo que también hay que hacerlo, pero no hay que darle tanto protagonismo como el reconocer en base a la parte más cultural, que es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos y no ha funcionado mucho. Nosotros hacemos el Superbooker mensual, donde cada equipo vota, no sé, por ejemplo, a un mes le toca marketing votar a el Superbooker de su equipo. ¿Qué significa eso? Que los compañeros votan quién es la persona que más representa los valores de la cultura. Entonces, ahí tú estás votando de cierta manera por el mejor compañero y no por el más seco, el que se la sabe toda, porque eso sí te genera una competencia. Lo otro genera una cultura bacán, una cultura cercana, no genera envidia muchas veces, porque no impacta en los resultados, no impacta quizá la parte monetaria, ¿cachai? En el desarrollo mismo, directamente. Entonces, esto es lo que a nosotros nos ha funcionado y puede ser un buen... Bueno, y en un equipo de venta quizás puede ser bueno como ponerlos a competir de cierta forma, pero importante como cómo se comunica, ¿cachai? ¿No? Que no sea como, no sé, igual reconocer el trabajo de todos, por ejemplo, como que hay cosas, iniciativas pequeñas que te pueden ayudar a cuidar este ambiente de competencia que también a veces puede ser sano, pero tiene que ser como controlado, yo creo. Y Tiene que ser también saludable. preocuparse de que el incentivo no sea como algo que haga una diferenciación entre los pares, por ejemplo. Yo creo que no tiene que ir tanto por ahí, tiene que ir más Sí, enfocado como al objetivo. y que generalmente al final las áreas comerciales ya tienen de por sí no sé, el variable, por ejemplo, que ya es un cierto reconocimiento o premio a tu buen desempeño del técnico en el fondo. Entonces, como ya agregarle más, como que te puede generar mucha competencia. Ya, perfecto. Gracias. Aquí yo quiero también agregar en los dos últimos puntos, nosotros tenemos una reunión mensual donde se celebran estos hitos, donde se cuenta cómo ha sido el avance de la empresa y eso sería un buen tip para los que están conectados y para que lo puedan aplicar en sus pymes, tener esta reunión mensual, que ustedes le cuenten a sus empleados, que los jefes cuenten cómo va cada equipo, cada área y así todos van como en consonancia de lo que está la empresa en ese momento. Y eso de verdad genera bienestar dentro del colaborador, porque dice, mi empresa está creciendo, está funcionando todo el trabajo que yo estoy haciendo para que siga creciendo. Entonces es eso, es que todos estén en consonancia de donde está su organización. Entonces eso quería agregar. No, muy buen punto de lo que decís, Ruth, porque la otra vez nosotros nos juntamos con una empresa con CBPC y les comentamos que hacíamos esto y ellos lo encontraron muy buena práctica y es una práctica que uno puede hacer independiente si es una empresa de 2 o 3 personas, así una empresa de miles de colaboradores, un Zoom, hoy día todos se pueden conectar, pueden haber panelistas determinados y estos panelistas pueden hablar de la empresa, el crecimiento que está teniendo, los avances, los éxitos de las distintas áreas, nosotros lo hacemos así y realmente pasa eso que dice la Ruth, de que hay un sentido de pertenencia, como un sentimiento de que la empresa te quiere transmitir, hay transparencia de comunicación, y uno es parte de la estrategia de la empresa en sí, y como uno está al tanto de una visión en común de todos los colaboradores y de todas las áreas, y no solo de tu área, que tiende a pasar mucho cuando las empresas empiezan a crecer. Yo creo que esto es muy bueno y suma mucho porque con todo esto de la pandemia se creó mucha incertidumbre. Entonces, el tener este tipo de reuniones, el saber en qué estado está la empresa, saber en qué estamos sumando, no genera esta incertidumbre, genera más bien confianza en los colaboradores. Y eso es parte del crecimiento de la empresa también. Así que ese era el aporte que quería decir. Súper. Y bueno, nos queda el último punto, que es cortito. No sé si alcanzamos, porque veo que estamos en la hora. Sí, dale nomás. ¿Sí? Les digo a los chiquillos que lamentablemente sí, nos pilló la hora, pero igual de todas maneras, si es que tienen tiempo de quedarse, se agradece y ojalá que participen, hagan preguntas y todo. Y si no se pueden quedar, de todas maneras, esta reunión está quedando grabada y la vamos a facilitar después para que si se van a perder este punto, lo puedan ver después. Igual es el último punto y es cortito. Sí, es cortito y en el fondo creemos con la José que la marca ampliadora a todos les importa. Yo creo que a todos ustedes en su etapa inicial de empresa
les interesa saber la imagen que ustedes proyectan, no solo de cara al cliente, sino que también de cara al talento, y eso es lo que es la marca ampliadora. ¿Qué es esta marca ampliadora o employer branding, como también es bien conocido el término? Es finalmente la imagen que genera una compañía no solo hacia sus propios colaboradores, sino que también hacia los posibles futuros candidatos. Y al final con el objetivo de enamorar y fidelizar talentos y ser identificados como una gran empresa para trabajar. Para mí al final siempre el employer branding es como el objetivo de trabajar en employer branding es hacer que tu empresa sea soñada para trabajar. Todo el mundo quiere trabajar en tu empresa. Y esto no es al azar, no se crea solo, requiere un conjunto de estrategias para lograr ser referentes como empleador, tanto para los actuales trabajadores como para los potenciales. Entonces, el employer branding consta de dos dimensiones. Está la externa y la interna. Cuando hablamos de la externa, hablamos de los mensajes que la empresa comunica a nivel externo a través de diferentes canales, redes sociales. Y por otro lado, la interna es la cultura que realmente la empresa vive en el día a día, en la realidad. Entonces, como lo primero que hay que tener consciente a la hora de trabajar la marca ampliadora es que esta dimensión externa e interna sean equilibradas, sean coherentes, porque al final, si yo a través de las redes sociales proyecto que somos una empresa horizontal, casual, nos vestimos casual, informal, somos todos jóvenes, pero realmente en la interna es muy jerárquico, hay mucha norma, no hay espacio para informalidad, vamos a tener un grave problema. Porque las personas se van a sentir atraídas por eso que vendemos, pero al momento de entrar se van a dar cuenta que no es así y van a renunciar. O el boca a boca empieza a manchar la imagen. Entonces siempre trabajar en conjunto estas dos. Acá les traigo algunos datos de por qué es importante trabajar esta marca ampliable. Y estos son algunos datos de estudios de LinkedIn y Randstad. Acá dice, el 75% de los candidatos tienen en cuenta la marca ampliadora de una empresa a la hora de inscribirse en una oferta de empleo. Un poco lo que hablábamos al principio en selección. Es importante que ustedes en las publicaciones reflejen estos valores, esta cultura, esta propuesta de valor al empleado, porque a las personas les interesa al momento de postular. Uno no postula a cualquier empresa, a cualquier pega. Uno se interesa, averigua, busca, quiere estar en el mejor trabajo. Después, existe un 28% menos de rotación para las empresas con una estrategia de employer branding. ¿Por qué? Porque si yo muestro, le damos el espacio o la autonomía al candidato de él elegir si es que realmente se identifica con esa empresa o no, y postular o no. Entonces, tu fit cultural va a ser mucho más probable que si yo no muestro cómo es la empresa, la persona no tiene ese espacio para ver si es que calza o no y postula nomás porque quiere postular, sin hacer ese filtro suyo. Después, el 66% de los futuros empleados quiere saber más de la cultura y los valores de la empresa antes de inscribirse. Un poco lo mismo. Y esto es importante, la imagen de una empresa es importante para el 84% de los trabajadores actuales. O sea, a cualquiera le gusta que su empresa tenga una buena imagen, sentirse camiseteado, sentirse orgulloso. Y para terminar, esta es la última, y en el fondo acá queremos transmitirle un poco por dónde partir trabajando esta marca ampliadora, y van a ver que es algo súper transversal. Al final la marca ampliadora no es un área en particular, no es solo un trabajo aislado, sino que es un trabajo que abarca y va en conjunto con todas las áreas de personas, con la selección, con el onboarding, con el desarrollo, con happiness, con todas las áreas. Entonces, es un trabajo muy en conjunto. En el caso de alguien que si alguna de sus empresas tiene más colaboradores, se trabaja como en todo lo que es el área de personas. Entonces, primero, ¿cómo partir? Identifica tu propuesta de valor al empleado, propósito y valores, y darlo a conocer, un poco lo que hablábamos al principio. Muéstralo a conocer para que la gente pueda decidir si eso es lo que la atrae o no. Identifica el perfil target. ¿Cuál es mi candidato? ¿Dónde lo salgo a buscar? Hay que entrevistar a tus propios colaboradores, preguntarles qué les gusta hacer, qué estudiaron, qué hobbies les gusta, para ver qué plataformas usan, para saber dónde salir a buscarlo, dónde encontrarlo, cómo atraerlo. Identifica los medios por los que se mueve tu candidato. Nosotros hemos visto, por ejemplo, los desarrolladores tienden a usar tales plataformas, nosotros necesitamos muchos desarrolladores, vamos a esas plataformas a buscar a los desarrolladores. Hay todas unas métricas que nos pueden indicar un poco dónde salir a buscar este talento y cómo posicionarnos frente a este talento. Crea tu propio trabajo con nosotros. Eso lo pusimos porque al final tiene un impacto muy alto.
A nosotros muchísimos candidatos nos llegan por el trabajo con nosotros y en verdad no cuesta nada. Trabaja con nosotros generalmente muestra un poco los valores, la cultura, algunas fotos, testimonios y algún mail para contacto en caso de estar interesado en trabajar con nosotros. Y van a ver cómo hace la diferencia el tener un trabajo con nosotros que muestra la cultura. Trabaja tu cultura y ellos mismos serán embajadores de marca. ¿Cómo hacemos para que nuestros empleados hablen y nos recomienden? Un trabajo 100% en conjunto con el área de wellness, que habla la José, con lo que es el feedback, el reconocimiento, happiness. Por eso es un trabajo en conjunto. Mientras tú más te involucres en hacer esta actividad extraprogramática, en tenerlos felices, en darles eso que ellos valoran, ellos mismos van a hablar y van a ser tus propios embajadores de la marca. Publica contenido que muestra tu cultura a través de redes sociales. Tiende a pasar que las empresas cuando parten, cuando son pymes, tienden a publicar mucho contenido relacionado al cliente, al producto, y de repente se olvidan un poco de mostrar esa cultura, eso que lo hace como más humano. Aprovechenlo, si se juntaron a tomar una cerveza, sáquense una foto, suban a la red social, va a impactar muchísimo. O si es que, no sé, fueron un día al karting, todos suban esa foto al karting. No porque sea una red de trabajo, LinkedIn, no hay espacio para subir, al contrario, todo lo que se humaniza se valora 1000 veces más. Y la experiencia del candidato. Si ustedes empiezan a tener muchos procesos de entrevista, bueno, que sea uno o dos también, pero en el fondo que este proceso de entrevista sea amigable, sea grato para el candidato, pregúntenle qué le pareció, avísenle si no queda, háganle seguimiento. Todos esos detalles que no se demoran nada en mandarle un mail, no se demoran nada no les cuesta nada ser amable, llegar a la hora, hacer la entrevista, va a dejar una experiencia en el candidato y ese candidato también va a salir a hablar y va a decir, oye, tuve una experiencia en esa empresa, pero nunca más vuelvo a una entrevista, ya, no lo recomiendo. O versus como me encantó, no quedé, pero fueron súper amables, me tincó mucho la cultura, cuenten en las entrevistas de la cultura, de la empresa, cómo funciona, qué es lo que quieren lograr. Yo creo que por ahí se puede partir dentro de los inicios de sus empresas. Así que, no sé. Mucha información. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo que haya vivido, que quiera entregar como tip? Bueno, acá yo quiero primero reforzar mucho lo que dijeron las chiquillas. Nosotros obviamente como bookers tenemos esto muy metido en la cultura, sobre todo los que ya llevamos un poco más de tiempo. Yo llevo ya casi 1 año y medio, casi 2 años, y en verdad son cosas que te impactan y que te marcan mucho. O sea, para mí esto de, como que no me imagino estar trabajando de aquí en adelante en una empresa donde no conozca al gerente general, donde no sepa los resultados y cómo, y las cosas que están haciendo las otras áreas. Y no va solamente, yo creo que también lo que dijeron las chiquillas es absolutamente y completamente valioso, pero también hay que entender que es un complemento a toda la gestión común de la empresa, digamos. O sea, no es como o celebro, o sea, o me voy a tomar una cerveza con los chiquillos o mantengo un espacio laboral como serio, entre comillas, o como formal, digamos. No son excluyentes. Y en el fondo, como a través de estas mismas estrategias, uno puede como ir describiendo y ir como transmitiendo estas diferentes aristas que puede tener la cultura de tu empresa. Y no por hacer uno se deja de hacer el otro, digamos. Voy a aprovechar de leer la pregunta que puso Rubén, perdón. Leí RM y asumí Ramón. Dice, pueden aprovechar de comentar el concepto de talento y cómo un individuo identifica sus talentos, si existe alguna dinámica teórica. Es una excelente pregunta. Buena pregunta. Difícil pregunta. Difícil pregunta. Yo creo que el talento, cada empresa lo define. ¿Qué es el talento para uno? O sea, el talento para nosotros puede estar determinado en los valores, en ciertas competencias, para tu empresa quizás en otras competencias. Yo creo que es qué es lo que valoras tú y qué es lo que buscas tú como talento. Y eso es muy de cada empresa, muy cultural. Y nada, quizás como, la otra pregunta era como cómo evaluarlo. La otra pregunta, claro, ¿cómo un individuo identifica sus propios talentos? Es que yo creo, Trini,
perdona, déjame como tratar de hacer una pequeña interpretación de la pregunta, porque yo creo que buscando algo como más concreto y más como teórico, digamos, uno se puede apoyar en lo que son las competencias. Las competencias como que, las competencias laborales o las competencias como en general, no sé si están definidas como laborales, pero hay un listado de competencias que son como las competencias que uno quiere tener como liderazgo, comunicación efectiva, etcétera, que son como ya más formales y tienen como todo un fundamento. Bueno, yo soy ingeniero, no tengo idea, pero, o sea, no tengo idea como de los estudios que hay, pero yo sé que estas competencias existen y son un listado formal de competencias Existe, que, ¿sí? Sí, total. Se llama diccionario de competencias. Sí. Claro, ese diccionario. Y en el fondo como que ahí yo creo que va más por el lado como tuyo de como dueño de empresa o incluso como líder de equipo, que vayas reconociendo, o sea, conociendo estas competencias y vayas viendo cuáles tú crees que te van a aportar más, no solamente para el equipo que tú quieres formar, sino que para el estilo del trabajo y del cargo que tú quieras. Por ejemplo, si yo soy líder de un equipo y voy a tener a un diseñador gráfico y a una programadora, no voy a esperar que tengan las mismas competencias porque puedo, no sé, pues voy a querer, por ejemplo, que el diseñador gráfico sea mucho más creativo, que sea más volado y que, no sé, pues, Sí. y a la programadora le voy a pedir que sea mucho más analítica, mucho más precisa, que tenga mucha más atención al detalle, etc. Y ahí entran los scorecard que comentamos al principio, como en el ítem, sí, en el ítem de selección, que en el fondo tú defines para qué cargo, qué competencias va a tener este cargo y cuál es tu puntaje máximo esperado para ese cargo. Porque, por ejemplo, yo puedo tener, pensando en el área comercial, un cargo de Sales Manager y otro de SDR. Para el Sales Manager yo voy a tener el ítem liderazgo y la puntuación esperada va a ser 10, del 1 al 10. Pero quizás para el SDR va a ser 5, porque no necesito tanto liderazgo. Entonces tú defines el, la puntuación máxima de competencia para cada cargo y qué competencias quieres en cada cargo. Oye, a mí me gustaría agregar algo que creo que va antes del scorecard, que creo que va con como la dinámica teórica que pide Rubén. Nosotros cuando definimos qué competencias necesitamos para un cargo, después tenemos que evaluar si el candidato tiene esas competencias. En el fondo, cómo identificamos. Y ahí hay varias herramientas. La que se usa ahora está muy como de moda, es como una entrevista por competencias, por ejemplo. Nosotros evaluamos nuestros valores, pero como desde las competencias. Como en el fondo, no es preguntar, no sé, si estáis evaluando liderazgo, es preguntar, cuéntame, o resiliencia, no sé, cuéntame algún momento en que hayas tenido una dificultad en tu trabajo y cuéntame cómo lo manejaste. Ahí creo que en el fondo, ahí si queréis como algo más teórico, busca lo que es una entrevista por competencia, que al final es buscar acciones, preguntar por acciones, por momentos que reflejen esta competencia, ¿cachai? Como preguntarles en algún momento en que ellos, no sé, o si tú decís quiero medir liderazgo, cuéntame en algún momento en que tú te hayas sentido líder, o en algún momento en que hayas liderado un proyecto, cómo te funcionó. Creo que eso sería como la herramienta teórica quizás que podemos usar para identificar si los candidatos que estamos trayendo tienen las competencias que buscamos. Y después ahí armar el scorecard para comparar, para puntuar y para tener un registro también. No sé si le respondimos la pregunta o no, deberíamos Gracias. Sí. Rubén, de todas maneras, mira, nosotros vamos a, hay muchas otras preguntas que vale la pena hacer, que sean contestadas y todo. Vamos a facilitar y te voy a dejar eso. Muchas gracias, Rus. Por mucho más me leyó la mente. Todas estas preguntas y cosas y datos los pueden hacer al correo de starter@book.cl. Nosotros de todas maneras a todos los asistentes les vamos a mandar esta PPT que la encuentro que está increíble y también la grabación del webinar para que la puedan tener y la puedan revisitar cuando quieran. Por el momento en honor al tiempo, yo creo que le vamos a dejar esta oportunidad hasta aquí. Quiero agradecerle mucho a la Josefa y a la Trini su participación y su expertise. Nos dejaron demasiado claras muchas cosas. Y bueno, y también cualquier duda que tengan con respecto a algún tema o alguna cosa un poco más específica, la pueden hacer a este correo, starter@book.cl, y nosotros obviamente se las haremos llegar a las chiquillas que son secas y ahí podremos resolverlas de manera más particular. Les quiero agradecer su participación y sus preguntas.
les quiero recomendar que vayan a nuestra página de Instagram, book_starter, que ahí estamos todo el rato actualizando y subiendo cosas. De hecho, incluso podríamos hacer como alguna cosita, algún resumen de estos tips que salieron buenísimos. Y eso, les agradezco mucho su participación, Josefa, Trini, Rus también, y Rubén, Ramón, Sebastián, que son los que van quedando, fieles seguidores. Les agradezco mucho su participación y que tengan una buena semana. Gracias. Gracias. Muchas Muy bien. Se gracias. pasaron. Que estén muy Chao. bien. Chao, chao. Chao, chao.